El motivo de este video es para mostrar la descripción de una gráfica. Es decir, dada la figura de esta gráfica, ver algunas características que puede tener la misma dentro de un plano coordenado XY. Concretamente vamos a ver las intersecciones que tiene esta gráfica con los ejes coordenados X y Y. Otro van a ser las simetrías que pudiera tener esa gráfica con los ejes coordenados X y Y. El dominio de la gráfica, que sería precisamente el conjunto de todos los valores de X posibles, es que iría desde el más pequeño hasta el más grande. Y también el rango de la gráfica, que sería también el conjunto de todos los valores de Y que tiene esa gráfica, que va a ir desde el menor hasta el mayor. En este caso, primero vamos a ver las rectas y los segmentos de rectas. Bien, vamos a ver entonces algunos casos. Bien, aquí en este caso tenemos un sistema de coordenados de color rojo. Esos son precisamente los ejes coordenados. El eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es el eje horizontal, están de color rojo. Esas son precisamente son los ejes. Bien. Ahora bien, si yo tengo cualquier punto, por ejemplo aquí el punto 4, 6, ¿verdad? Que sería 4 sería la abscisa y 6 la ordenada. O sea, todos los puntos que tenemos ahí van a tener una abscisa y una ordenada. Bien. Recuerden que todos los puntos que se encuentran en el eje de las X, o sea, el eje horizontal, se caracterizan porque toda su ordenada vale 0. Por ejemplo, el punto 2 tiene como ordenadas, ¿verdad? Tiene 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, 0, sucesivamente. Y el eje de las ordenadas sería 0,2, 4,2, 0, perdón, 0,4, por ejemplo, este de 6 sería 0,6 y así sucesivamente. Bien, vamos a ver entonces una ecuación de una recta. Bien, por ejemplo, este es y igual a 2x más 3. Vamos a ver en primer lugar las intersecciones que tiene esta recta con los ejes coordenados. El de color azul es la recta y los de color rojo son los ejes coordenados. Los puntos donde se cruzan los ejes coordenados, o sea, las líneas rojas con las azules, van a ser los puntos de intersección de la gráfica, en este caso de la recta, con los ejes coordenados. Y así tenemos este punto, por ejemplo, en el caso de X, tenemos que es un punto que anda aproximadamente en, vamos a suponer, va a andar generalmente por ahí un poquito cercano un poquito menos de menos 2, ¿verdad? Pero coma 0 que vamos a tener ahí. Bien, o sea, va a ser un número menor de menos 2, perdón, mayor de menos 2 y coma 0. Pero el otro punto sería este otro punto que tendríamos aquí, que sería de coordenadas 0,3. Concretamente en este punto es donde tendríamos la intersección de esta otra. Entonces, repito, las intersecciones son los puntos donde se cruzan las dos, en este caso las dos rectas, el del eje coordenado con la recta que estamos manejando. Bien, este es el concepto de las intersecciones de la recta con el eje X y con el eje Y. Por otro lado, vamos a ver el caso del dominio. El dominio es el conjunto de todos los valores posibles de X. En realidad esta es una recta que solamente estamos dibujando una parte, pero en realidad es una recta infinita que va hacia arriba y que va hacia abajo. Y entonces podríamos decir que los valores posibles de X, hay puntos que no podemos ver hasta abajo, podemos hacerlo todavía como para bajarlo de alguna manera, disminuirlo. Y podemos decir que como el dominio va a ser desde el más pequeño hasta el más grande, vamos a tener desde menos infinito hasta más infinito. A pesar de que no son números, esa es la notación que se utiliza. Lo mismo sucede con el rango. El rango es el conjunto de todos los valores posibles de la gráfica de Y de la gráfica. Y entonces va a ir desde menos infinito hasta más infinito los valores de Y.
O sea, si el conjunto de todos, en el caso de una recta que no sea paralela a ninguno de los ejes, siempre va a ser de menos infinito a infinito, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, vamos a ver ahora otra recta, que tenemos esta nuevamente. Recuerden que las intersecciones son los cruces, los puntos en donde se cruzan los ejes coordenados con la recta. Y aquí tenemos pues dos puntos. Uno de ellos con el eje X, ¿verdad? Que vamos a tener aproximadamente como 5, 0. Ese sería un punto donde con el eje X, o sea, la recta intersecta al eje X, precisamente aproximadamente, rigurosamente es 4.97,0. Mientras que la intersección que tiene esta misma recta con el eje Y va a ser 4.97. En el otro está un poquito mal, más o menos anda sobre esa cantidad también, pero en este punto anda sobre, repito, 0,4.97. Entonces estas son las intersecciones. Por otro lado, también el dominio podríamos decir que en el caso de X puede ir desde menos infinito hasta infinito, y en el caso de Y también podríamos decir que va desde menos infinito hasta infinito. En este caso de las rectas son siempre no simétricas las funciones, o sea, no tienen ninguna simetría con respecto a los ejes. Bien, vamos a quitar esta y vamos a hacer otra que vamos a tener aquí, que tenemos la siguiente, que sería una recta de tipo horizontal, que tendría que sería paralela al eje X y que de alguna manera se estaría separada 1.02 unidades, lo cual significa que en primer lugar solamente tiene una intersección, que sería con la intersección con el eje Y, porque que sería precisamente en el punto 0,1,1.02, mientras que podemos observar que no hay ninguna intersección de esta recta de color verde con el eje X, sino que prácticamente se mantiene paralela. Entonces solamente tiene una intersección esta recta de tipo horizontal, pero eso lo podemos ver de la figura y no necesitamos aprendernos de memoria, sino verlo en la figura. Bien, por otro lado, no es simétrica a ninguno de los ejes, y podremos hablar ahora sobre el dominio. En el dominio podemos decir cuáles son todos los posibles valores, el conjunto de todos los posibles valores de X. Bueno, pues va desde menos infinito hasta infinito, en cuanto corresponde, repito, a los valores de X, que es el dominio. Y en cuanto al rango, solamente hay un valor que tiene el rango, que es 1.02. Ninguno de los otros puntos, ninguno tiene solamente un punto, no hay ningún rango, ni mucho menos, o sea, un intervalo de valores, sino que solamente un valor. Bien, vamos a cambiar esa y vamos a poner otra. Y es esta, que sería la ecuación X igual a 3. Esta es una ecuación de tipo vertical que tiene una intersección con el eje X, precisamente en el punto 3,0, que es el punto que podemos observar que tiene ahí la intersección, pero esta recta no tiene ninguna intersección con el eje Y, el vertical. Entonces solamente tiene una intersección esta recta vertical, porque es un solo punto de intersección. Bien, ahora vamos a ver el dominio y el rango. El dominio, como podemos ver, los valores de X posibles solamente es 1, X igual a 3, mientras que el rango puede ir desde menos infinito hasta infinito. O sea, los valores de Y pueden ir desde menos infinito hasta infinito. Bien, y ahora vamos a ver un caso muy especial, que es precisamente el de un segmento, que muchas veces es útil. Aquí no estamos hablando de una recta, sino estamos hablando de un segmento. Entonces el segmento va desde el punto A hasta el punto B, nada más. Y entonces vamos a ver los diferentes características. Intersecciones. La intersección que tiene el segmento con el eje X, ahí lo podemos ver claramente, que es el punto 8,0, que es el punto B. Y la intersección de este segmento con el eje Y es el punto A, que son el punto de coordenadas 0,10. O sea, son las intersecciones con el eje X y con el eje Y.
La simetría, no existe ninguna simetría con ninguno de los ejes coordenados. Y el dominio, repito, el dominio es el conjunto de todos los valores de x que puede tener nuestra gráfica. Aquí podemos observar claramente que va a ir desde 0 hasta 8 el dominio. O sea, todos estos valores los puede tener, son abscisas de todos los puntos que tenemos de A hasta B. Entonces solamente va a estar, repito, desde 0 hasta 8, incluyendo el 0 y el 8. Y por otro lado, en el caso del rango que va de 0 a 10, ese va a ser el rango, porque son el conjunto de todos los valores de y que puede tener los puntos del segmento. No pueden ir más allá de 10, ni son menores de 10, lo mismo. Y entonces podemos decir que va a variar el rango de 0 a 10, el conjunto de todos los valores de y que van desde 0 a 10. Básicamente eso es lo más importante. Muchas gracias.